El millonario y el mendigo. La menina que cambió sus vidas era un día nublado en Bogotá. La niebla cubría las colinas como un manto gris que envolvía la majestuosa mansión de Alejandro. La casa resplandecía en sus tonos dorados, repleta de arte, lujos que muchos solo podían soñar. Sin embargo, dentro de esas paredes, el millonario se sentía como una sombra. Miraba por la ventana, sus ojos perdidos en la lejanía, sintiéndose más solo que el eco de su propia risa. Ese día decidió salir, dejar la opulencia tras de sí. Caminó sin rumbo por las calles, como si tratara de escapar de una prisión dorada. Las luces de neón brillaban, los coches de lujo pasaban, y él, vestido con su habitual impecable traje oscuro, era una figura solitaria en un mundo de movimiento frenético. Fue entonces cuando lo vio, un mendigo, Samuel, con cabellos canosos y una mirada que parecía guardar siglos de historias. Sus manos estaban arrugadas, y a su lado, un pequeño lienzo desgastado, un susurro de lo que una vez fue un mundo lleno de color. Si supieras, joven, que la vida no se mide en dinero, Samuel comenzó, y sus palabras danzaron en el aire pesado. Alejandro se detuvo, sorprendido por la profundidad en su voz. Samuel le habló de su pasado, cómo había sido un artista brillante, expuesto en las mejores galerías del mundo, un creador apasionado cuya vida cambió tras una serie de elecciones fatídicas. Una vez hice una menina que cautivó a todos. Se decía que quien la mirara encontraría transformación, dijo Samuel, sus ojos brillando con nostalgia. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Aquello resonaba en él. Había algo en su propia vida que necesitaba transformación, las sombras de la tarde comenzaban a alargarse y una extraña sensación lo envolvió, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando Samuel mencionó que la pintura perdida, la menina, podría estar más cerca de lo que pensaban, el corazón de Alejandro dio un vuelco. Ahora era él quien tenía que buscar su propia transformación. Así empezó su alianza. Alejandro, con su fortuna, comenzó a ayudar a Samuel mientras ambos se sumergían en un misterioso laberinto de pistas. Pero con cada paso que daban, aparecen sombras fugaces que los seguían, rostros del pasado de Samuel que surgían de entre las sombras, como espectros de una vida que él había dejado atrás. Los murmullos y susurros se convertían en ecos inquietantes en cada esquina, como si la ciudad misma hubiera despertado de su letargo. Estaban cerca de descifrar la ubicación de la menina, la promesa de un cambio tangible y profundo, cuando un alto ejecutivo del mundo del arte apareció arrogante y decidido, reclamando la pintura. Su presencia era como un rayo en medio de una tormenta, provocando un giro inesperado en su búsqueda. En ese momento, Alejandro sintió que el aire se volvía denso. ¿Lograrían encontrar la pintura, desentrañar el misterio que unía sus destinos? O quedarían atrapados en un juego mucho más grande, uno que amenazaba con consumirlos por completo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Alejandro sentía que el aire se volvía denso. La figura del ejecutivo, alta y segura de sí misma, lo arrastraba de vuelta a la realidad. Pero no había tiempo para la duda. Samuel giró hacia él, su rostro una mezcla de determinación y miedo. No podemos dejar que se la lleve, murmuró, con una voz que temblaba. De repente, un estruendo como un estallido sacudió la plaza. Un grupo de hombres apareció de la nada, empujando a la multitud. Fue como si el aire mismo se contraía. «Esos son los de la galería», gritó alguien desde atrás. Las sombras del pasado de Samuel cobraron vida, emergiendo del rincón de su memoria. El hijo de un rival, tal vez, o aquellos que se habían burlado de sus fracasos. La emoción lo abrumó y a Alejandro le dio un escalofrío. Pero todo se volvió más intenso cuando uno de los hombres se lanzó hacia Samuel y lo golpeó. Samuel cayó al suelo, el lienzo rodó lejos, rasgándose por el camino, como un grito de dolor en medio del caos. No, Alejandro se lanzó hacia adelante, las piernas moviéndose como si fueran un resorte. Sin embargo, detrás de él el ejecutivo sonrió. «¿Qué te importa un viejo loco? Esto es negocio». Una risa fría y despiadada brotó de sus labios, como un eco que se amplificaba en la angustia reinante. Alejandro sintió una opresión en el pecho, un golpe bajo, una revelación. ¿Era Samuel solo un artista mendigo, o había algo más?
Mientras intentaba levantarse, su atención se deslizó hacia el lienzo desgastado. Allí, entre los colores difusos, vio algo que le helaría la sangre. Un rostro familiar se asomaba entre la pintura destrozada. Su hermana, perdida años atrás. Una risa vibrante y despreocupada. Dejada atrás en un lugar olvidado. No, no puede ser. Los murmullos a su alrededor se convirtieron en una cacofonía. Alejandro, paralizado, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Samuel, aún en el suelo, vio su horror y gritó: «No lo entiendes, ¿verdad? Esa pintura guarda secretos que van más allá del arte». Ella comprendía. El ejecutivo dio un paso al frente, aferrándose a su poder. «Eres tú quien la tiene. No lo permitiré». Cada palabra se sentía como un puñetazo directo al estómago. Alejandro se tambaleó, confuso. «¿Qué tiene que ver mi hermana? ¿Qué secreto es este?». Las sombras amenazantes de la multitud parecían moverse, empujándolo hacia un abismo de incertidumbre. La conexión entre Samuel y la pintura se tejía compleja y oscura. ¿Y si toda la historia era un engaño, un juego entre hombres? La angustia se apoderó de él. «No puedo perderla de nuevo», gritó casi un alarido. El hechizo se rompió cuando el ejecutivo se acercó a Samuel con un desdén palpable. «Eres un viejo fracasado, esta cosa no tiene valor». «Pero si mi colección se expande», Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué consecuencias tendría aquello? ¿Y la pintura? Conclusiones devastadoras que no podía anticipar. El tumulto creció y de pronto un disparo resonó, un sonido agudo que cortó el aire. La multitud se dispersó, gritos llenaron el aire. Alejandro miró hacia Samuel, que ahora estaba en el suelo, una expresión de paz perturbada. Algo había cambiado de nuevo. La confusión y el dolor se apoderaron de él mientras todo se oscurecía lentamente. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué efecto tendría este giro en su búsqueda? ¿Qué otros secretos y mentiras estaban por descubrir? La incertidumbre lo envolvía, como la niebla que había cubierto su ciudad. Todo había cambiado. El millonario y el mendigo. La menina que cambió sus vidas. La tensión se cortó como un cable bajo presión. El disparo aún resonaba en el aire, y Alejandro sintió el inquietante eco, como un tambor que marcaba su propio ritmo de terror. Se agachó, pero su corazón latía con furia. No era solo el miedo a perder a Samuel, sino la repentina oleada de recuerdos que se apoderaron de él. A su espalda el ejecutivo se reía, disfrutando del caos. «Abandona la lucha, millonario. Lo que él tiene no vale nada», dijo con desdén, como si la vida de Samuel fuese un simple trofeo. La multitud, inquieta y confundida, comenzó a separarse, pero él no podía alejar la vista del rostro del viejo. La paz en los ojos de Samuel era desconcertante. «Samuel», gritó Alejandro, como si eso pudiera rescatarlo de la oscuridad que lo rodeaba. Pero Samuel, en su caída, miraba al vacío. A su lado, el lienzo roto contenía un secreto más profundo de lo que nadie podía haber imaginado. De repente, un viento frío comenzó a soplar, como si la ciudad misma diera un grito de ayuda. Las sombras a su alrededor danzaron con vida, un remolino de voces y murmullos. La gente apretujada podía sentirlo, algo grande estaba silenciosamente por desvelarse. «Mira», gritó alguien. Alejandro se giró y su corazón casi se detiene. Allí, junto al lienzo desgastado, emergió algo más que pintura. Un destello, una luz intensa surgió de un rincón. «Es un código», murmuró una joven de la multitud, su voz clara como el cristal. «Aquellos colores no son solo arte, son un mensaje». Antes de que alguien pudiera comprender, un rayo de luz fugaz se abalanzó sobre el lienzo. Entonces, un grito rasgó el aire. Era el grito del miedo, el tipo de miedo que paraliza. Alejandro, sin pensar, se abalanzó hacia el museo de la ciudad con el corazón en un puño. Allí su hermano, un artista significativo, había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Había rumores de que su desaparición estaba ligado a la menina. «Escuchen». Alejandro, con voz tambaleante, se giró hacia la multitud. «Mi hermana pudo haber estado involucrada. Este lienzo, algo de esto me duele». Su mano temblaba ante el recuerdo. El rostro conocido entre los colores le hirió el alma. «Samuel, ¿sabes algo?». Alejandro se arrodilló junto a él, pero Samuel no podía responder. Su mirada estaba fija en un punto invisible. ¿Qué le pasó a ella? El silencio se volvió desesperante y de repente el rostro de Samuel se quebró. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. «Ella no sabía», dijo con dolor. «La menina no solo transforma a los que miran. Ella tenía el poder de unir y separar. Tu hermana buscó los secretos antes de desaparecer». Ese instante el aire se volvió electrizante. La conexión entre Samuel, el mendigo, el millonario, y el destino de la menina era más intrincada de lo que Alejandro jamás podría haber imaginado. En sus mentes pasaron las imágenes entrelazadas de recuerdos, promesas y pérdidas. «No, no puede ser», Alejandro sintió que se desvanecía. ¿Y si la menina no era solo un arte perdido?
Vamos a buscar la verdad, afirmó desidocado. Pero la oscuridad que los rodeaba ahora parecía palpitar con vida propia. El ejecutivo soltó una risa llena de desprecio, como si las palabras de Samuel hubieran sido un juego tonto. No importa el pasado, el futuro está en esta pintura. Neta te lo advierto, chico, la última vez que busqué secretos perdí todo, pero ya no era solo una búsqueda de arte. Era sobre perder a su hermana, entender lo que Alemania le había robado a su vida. El significado de la menina se volvía más denso con cada instante. Samuel alzó su mirada, y por un breve momento, Alejandro sintió que el aire se cargaba de una nueva realidad. Quizás no eran simples personajes en una historia. Eran actores en un drama universal, atrapados entre espejos y luces. La pregunta flotó como una nube oscura. ¿Podrían realmente desentrañar el destino que entrelazaba vidas, secretos y la verdadera esencia de la menina? Sin separarse de Samuel ni de la menina, Alejandro sintió que la verdad estaba más cerca de lo que jamás había imaginado y también, sorprendentemente oculta. La tensión se cortó como un cable bajo presión. El disparo aún resonaba en el aire, y Alejandro sintió el inquietante eco. No era solo el miedo a perder a Samuel, sino una oleada de recuerdos arremolinándose en su mente. La multitud, asustada, comenzó a retroceder. Las sombras del pasado de Samuel parecían moverse, danzando en el caos. No, gritó alguien mientras una mujer cubría su boca, una mezcla de horror y sorpresa en su rostro. Alejandro miró a su alrededor. El ejecutivo, aún sonriendo, disfrutaba del espectáculo. ¿Qué te importa un viejo loco?, dijo con desdén. Esto es negocio, solo un viejo charlatán con sueños rotos. Samuel, inmóvil en el suelo, iluminado por el fulgor del lienzo destrozado, parecía otra vez perdido. Pero algo brilló en su mirada. La menina no solo es pintura, murmuró, su voz entrecortada. Guarda secretos, secretos que cambian. Fue entonces cuando todo se detuvo. Justo antes de que Alejandro pudiera preguntarle, una figura surgió de la multitud. Una mujer vestida de negro con un aire imponente. Llevaba una bufanda roja que ondeaba al viento. Sus ojos relampagueaban con conocimiento. ¡Alto!, gritó, su voz como un trueno. La multitud se detuvo, un segundo de silencio asombroso antes de que una oleada de murmullos se propagara. Tú. Apuntó hacia Alejandro. Eres más que un simple millonario. Tu hermana te está buscando y la menina es la clave. La mirada de Alejandro se expandió como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué sabes de mi hermana?, dijo, su tono mezcla de temor y desesperación. La mujer se acercó rápidamente, su voz suave pero firme. Ella nunca desapareció por casualidad. Mantenía secretos que ni tú ni Samuel conocen. La menina tiene el poder de conectar nuestros destinos. Un sudor frío recorrió la columna de Alejandro. ¿Qué quieres decir?, preguntó, respirando con dificultad. En ese instante, el ruido de la multitud se desvaneció, todo se centró en su conversación. Lo que ves allí, la mujer se inclinó sobre el lienzo chino roto. Es un mapa, un antiguo artefacto que revela la verdad sobre lo que ocurrió. Todos esos colores son caminos divinos, pero hay personas que quieren que se oculte. El ejecutivo se retorció, sus cejas fruncidas. ¿Qué tonterías estás diciendo? No puedo dejar que interfieras, gritó, su voz llena de rabia. La mujer le dirigió una mirada dura. Tu tiempo se acabó, dijo, como si supiera algo que nadie más conocía. Con un movimiento rápido, la mujer extendió su mano y se vislumbró algo brillante. Un pequeño objeto que lucía como un colgante antiguo. Este es el verdadero tesoro, afirmó. En un instante, una explosión de luces estalló alrededor de ellos. Un estruendo ensordecedor los envolvió, y como por arte de magia, la pintura se levantó en el aire, brillando como un faro. El caos se desató. La multitud gritó. Alejandro, paralizado, observó cómo la pintura comenzaba a desmoronarse, revelando imágenes en movimiento, escenas de su vida y recuerdos perdidos, cada uno más desgarrador que el anterior. La cara de su hermana sonrió, y luego, con un giro brusco, se sumergió en el fondo del lienzo, atrapada en un ciclo interminable. No. Alejandro extendió la mano, pero era demasiado tarde. La visión desapareció, llevándose consigo su esperanza, desgarrándolo por dentro. Sentía un nudo en la garganta, un sufrimiento agudo como si le arrancaran algo que nunca volvería. Algunos no quieren que esta verdad salga a la luz, dijo la mujer. Pero tú tienes el poder de cambiarlo todo. Tu hermana no está muerta, y el secreto de la menina vive en cada arte perdido. Debes encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Alejandro sintió que la realidad se desvanecía. Debo seguirla, debo encontrarla, murmuró, pero su voz sonó lejana, como si el mundo a su alrededor girara fuera de control. Pero no estás solo, dijo Samuel, levantándose lentamente. Los secretos de la menina nos unen a todos, y los enemigos no se detendrán ante nada para mantenerlo oculto. Un estruendo repentino resonó nuevamente, y el aire se volvió pesado.
La figura del ejecutivo se acercó, su rostro lleno de furia. No permitiré que se interpongan en mi camino, dijo, su tono amenazante. Fue en ese instante, entre la presión del caos y el dolor del descubrimiento, que la verdad se desveló con un temblor aterrador. Alejandro comprendió que no podían confiar en nadie, que no todos eran lo que parecían. Y cada paso que dieran ahora podría llevarlos a un abismo del que no podrían escapar. La pregunta flotó en el aire, más poderosa que nunca. ¿Podrían realmente descifrar los secretos de la menina y salvar a su hermana? ¿O caerían en la trampa de alguien que siempre estuvo un paso adelante? La tensión se cortó como un cable bajo presión. Alejandro sintió que el aire se volvía denso. El eco del disparo aún resonaba, y cada aliento se sentía como un grito ahogado. La multitud temía y murmuraba, y el rostro del ejecutivo se retorcía en una mezcla de ansiedad y furia. Pero lo que realmente le helaba la sangre a Alejandro era la mirada vacía de Samuel, como si hubiera visto algo más allá de lo conocido. Samuel, despierta. Alejandro se acercó buscando el pulso de su amigo, pero Samuel solo miraba al lienzo roto, donde los colores parecían retorcerse. No es solo arte, balbuceó, es un reflejo, un espejo de lo que somos. Justo entonces, la mujer de la bufanda roja, que había estado observando la escena desde la distancia, se abalanzó hacia ellos. Su rostro estaba pálido, como si una revelación la hubiera paralizado. Alejandro, gritó sacudiendo su mano, la menina no es solo una pintura, es un portal. Las palabras resonaron como un trueno. Un portal. ¿Qué significaba eso? Alejandro sintió que su mente giraba. La mujer continuó. Aquellos que la miran con intenciones puras pueden cruzar a un mundo donde los secretos se revelan, pero hay quienes quieren controlarlo. El ejecutivo, ahora furioso, lanzó un grito. Detente, no dejes que esa locura te consuma. Pero su voz sonaba lejana porque algo cambiaba en el aire. Un viento helado sopló arrastrando hojas secas, y durante un instante la multitud quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro miró a Samuel y luego a la mujer. ¿Qué tienes que ver con esto? ¿Quién eres realmente? Pero antes de que ella pudiera responder, un repentino destello iluminó el lienzo desgastado. Colores comenzaron a danzar en una espiral vertiginosa, y entonces, como si una fuerza invisible lo empujara, Alejandro sintió que sus pies se despegaban del suelo. Cayó al suelo y todo se oscureció. Se sintió atrapado en un remolino, un trance que lo absorbía. El sonido del caos desapareció y lo que apareció ante él fue nada menos que una visión de su pasado. Su hermana reía, cálida y feliz, rodeada de colores vibrantes. Alejandro, resonó su voz, ecos de la risa que una vez llenó su hogar. La menina me guardó secretos y ahora eres tú quien debe revelarlos. Su corazón se aceleró. ¿Dónde estás? ¿Por qué desapareciste? Pero su imagen se desvaneció y antes de que pudiera aferrarse a esos recuerdos, todo cambió. Un sonido ensordecedor rompió la visión. El lienzo, ahora brillando intensamente, se astilló en una lluvia de colores, y de esos fragmentos emergieron figuras sombrías, los enemigos que habían perseguido a Samuel y a su hermana. Pero lo más impactante fue lo que apareció detrás de ellas. Una figura enmascarada, alta y oscura, saltó ante él. La risa resonaba con una marca familiar. ¿Creíste que podrías escapar de tu pasado, Alejandro? La voz, sin embargo, hizo que se le helara la sangre. Era la voz de su hermano, desaparecido hacía años en un misterio que lo había abatido. Esta vez no escaparás, hemos estado esperándote. Alejandro se quedó paralizado, su hermano era quien había estado detrás de todo, el dolor y la traición lo inundaron. ¿Por qué? Logró murmurar, pero antes de que el hermano pudiera responder, el ejecutivo se lanzó, logrando inmovilizarlo. No dejaré que interfieras, gritó con rabia. En ese momento, la oscuridad se cerró alrededor de Alejandro, llevándose consigo la posibilidad de redención, la esperanza de recuperar a su hermana y el peso de secretos aún más grandes. El aire estaba cargado de desesperación y la pregunta palpitaba en su pecho: ¿podría realmente escapar de esta espiral de engaños? ¿Había algo más detrás de la historia que nunca imaginó? La habitación se llenó de murmullos, pero una cosa era segura: nada volvería a ser lo mismo. Alejandro sintió que el aire se volvía espeso y caliente. El rostro de su hermano se retorcía en una mueca de enojo, y la risa del ejecutivo se mezclaba con el murmullo de la multitud, ahora inerte, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada mirada en la plaza proyectaba una expectativa voraz, susurrando secretos que nadie quería compartir, que nadie podía ignorar. ¿Por qué, hermano?, murmuró Alejandro, un nudo en la garganta que casi lo ahoga. Una mezcla de incredulidad y dolor le llenó el pecho. No podía creer que esa figura oscura, que tanto había añorado recuperar, estuviera detrás de todo. Porque tú nunca viste más allá de tu riqueza, Alejandro. Eres un ciego en un mundo lleno de color, dijo su hermano, su voz resonando con una rabia contenida.
Ellos han estado buscando el poder de la menina durante años, y tú solo estás aquí para salvar a un mendigo. Eso es patético, pero su indignación se interrumpió de golpe. Un fuerte trueno retumbó en la plaza. La oscuridad se espesa de repente, las nubes se arremolinaban, y girando como un torbellino, una figura emergió del centro. Todo el mundo se volvió para mirar. Un viejo conocido de Alejandro, el abuelo de Samuel, salió de la nada, con su andar tembloroso pero decidido. Su presencia sembró confusión. Alto. Gritó, su voz quebrada pero poderosa. Se plantó frente al ejecutivo, y en un abrir y cerrar de ojos todo cambió. ¿Quiénes se creen al jugar con el destino de otros? Demandó como si fuera el guardián de un secreto antiguo. Alejandro sintió un rayo de esperanza. Podría ser que él tenía la respuesta. Pero en un instante el ejecutivo dejó escapar una risa despectiva. «Tú, ¿acaso crees que puedes detenerme? Eres un viejo loco», dijo, acercándose con amenaza. Pero antes de que pudiera avanzar, el abuelo levantó un objeto brillante. Era un colgante que resplandecía con una luz intensa, cortando la oscuridad como un faro. De repente, la plaza fue inundada con visiones. Como un eco de su vida, las imágenes danzaban a su alrededor. Los recuerdos de su hermana, risas, momentos, secretos que nunca le había contado. «Lo que está en la menina no solo es un arte perdido, es el vínculo que jamás entendiste», gritó el abuelo. «La menina guarda el secreto de nuestra familia». La revelación lo atravesó como una flecha. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Un giro de los acontecimientos tan abrupto que hizo que todos retrocedieran. De repente, comprendió que todo no era solo una búsqueda de arte. Había algo más profundo, algo que estaba atado a su propio ser. Y en ese instante, la figura de su hermano sacudió su dedo en la dirección de Alejandro. «Tú eres el causante de todo esto. Nunca debiste buscar a Samuel. Ella está viva solo porque tú no la has encontrado. Ella vive y un día te darás cuenta que eres el verdadero enemigo». Las palabras resonaron, derrumbando a Alejandro. Era un giro tan devastador que lo desarmó. Pensó que había estado buscando a Samuel y su hermana, pero ahora entendía que el verdadero peligro estaba en su propio corazón. La confusión y la angustia se apoderaron de él, paralizándolo. Todo lo que creía saber estaba en juego, los secretos revelados en un instante. «No puede ser», sudó Alejandro mirando a su hermano, pero la mirada en su rostro lo decía todo. Había una traición que iba más allá de la familia. Algo se rompió en ese momento, un hilo invisiblemente entrelazado que los unía, pero que ahora parecía desvanecerse. Samuel, aún tendido en el suelo, comenzó a moverse. «Es la menina, Alejandro. No puedes permitir que estos hombres se la lleven. El futuro depende de ella». Su voz se desvanecía, pero cada palabra era un recordatorio de que había algo más en juego. Y así, la plaza se sumió en la incertidumbre. El aire estaba cargado de revelaciones, de sombras danzantes y secretos enterrados. Alejandro sabía que debía actuar, pero con cada segundo que pasaba, la duda se encarnaba. La verdad era más complicada de lo que jamás imaginó. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Podía confiar en su hermano? La menina, un sueño perdido, prometía respuestas más devastadoras que las preguntas. El eco de su angustia resonó en su pecho. «¿Qué haré ahora?», resonó su voz, un grito ahogado en medio del caos. Las sombras parecían cerrarse y la respuesta seguía flotando, esquiva, entre el dolor y la traición. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba y era más peligrosa de lo que todos podían imaginar. La tensión era palpable. Alejandro se quedó paralizado, mirando a su hermano, cuya sonrisa se desvanecía lentamente en una mueca inquietante. «No puede ser real», murmuró, incapaz de procesar la traición que lo atravesaba como un rayo. «Siempre estuviste tan cerca y tan lejos, Alejandro», dijo su hermano con una mirada fría como el hielo. «Tu búsqueda de la verdad me llevó a mí y a los secretos que nunca debiste conocer». Las palabras pesaban en el aire, cada sílaba un golpe en el pecho de Alejandro. «¿Qué quieres decir?». La voz de Alejandro temblaba, un eco perdido en la confusión que los rodeaba. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué arrastraste a Samuel a esta locura?». Pero antes de que su hermano pudiera responder, la plaza estalló en gritos. La mujer de la bufanda roja se abalanzó hacia ellos, su rostro pálido atravesando la corriente de gente. «Detente. No permitas que esto continúe», gritó, mientras el colgante brillaba en su mano como una estrella en la oscuridad. Un viento helado pareció soplar desde el lienzo roto, levantando las hojas y los papeles que yacían en el suelo. Alejandro sintió que lo absorbía, como si todo lo que había conocido estuviera a punto de desvanecerse. «No puedes interferir», gritó el ejecutivo, lanzando un manotazo hacia la mujer. Pero ella se movió con agilidad como un rayo, esquivando su ataque. Y fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Una explosión de luz surgió del lienzo, haciendo que todos retrocedieran deslumbrados. Del panel arrugado emergió una figura,
una sombra saliendo de los colores desvanecidos. La visión espectral era una mujer etérea con la misma risa que resonaba en la memoria de Alejandro. «¿Cuánto tiempo has esperado, hermano?», dijo con un susurro suave pero poderoso como un eco que reverberaba en el alma. «Es ella». Alejandro sintió el aire atraparse en su garganta. Su hermana, su dulce hermana que había creído perdida, estaba allí, flotando entre ellos como un fantasma. «No, no puede ser», los murmullos regresaron, un torbellino de asombro y desconcierto llenó la atmósfera. «Este es el poder de la menina», continuó la figura, su voz envolviendo a todos en la plaza. «No solo es arte, es la esencia de lo que somos, de lo que hemos perdido». «He estado observando, esperando», Alejandro empezó a temblar. «¿Qué has estado esperando? ¿Por qué no regresaste? Te he buscado durante años». «Porque no puedo regresar sin más», respondió, y su tono cambió de suave a grave. «Lo que sabes no es suficiente. Hay una sombra que persigue a nuestra familia, algo que se asocia con la menina. Ese secreto nos ha mantenido apartados y ahora tú eres la clave». Todo en Alejandro se congeló, el dolor de la traición de su hermano palideció ante la revelación de su hermana. «Eres tú quien lo sabe de qué hablas». Las palabras se desmoronaron al escuchar el disparo nuevamente, resonando en la plaza como si el tiempo se hubiera detenido. El cielo se oscureció por un momento. «Cuidado», gritó Samuel con una súplica en su voz. La figura del enmascarado avanzó, ahora revelándose como el verdadero enemigo, y en su mano sostenía un objeto brillante. Un antiguo artefacto que el abuelo de Samuel había mantenido oculto. La figura se burló. «Ya basta de juegos. Siempre quise los secretos de la menina, y ahora los voy a obtener». Con un movimiento violento, el artefacto brilló y se desató una ola de energía oscura. Alejandro sintió que su cuerpo se desvanecía, que la conexión con su hermana se rompía. En un instante, el colgante de la mujer de la bufanda roja chisporroteó, envolviendo a todos en una pulsación de luz y color. Y entonces todo se volvió un caos. Gritos, sombras danzantes, el arte cobrando vida. Alejandro comprendió que las relaciones que había creído firmes podrían desmoronarse en un instante. «No», gritó extendiendo su mano hacia su hermana, pero ella ya se desvanecía en el aire, dejando solo ecos de lo que una vez fue. La plaza se oscureció, y cuando volvió la vista hacia su hermano, se dio cuenta de que no solo era un traidor, sino un peón en un juego mucho más grande. «Tú siempre supiste, siempre fuiste parte de esto». Alejandro sintió el nudo en su garganta intensificarse. La verdad se retorcía justo fuera de su alcance. La figura del enmascarado sonrió, y un terror helado invadió el aire mientras un grito estalló en la distancia. «El pasado no permanece oculto para siempre». Las palabras del ejecutivo resonaron con ira, revelando que las sombras que habían creído muertas volvían a acechar los secretos de la menina. Alejandro se dio cuenta de que lo que comenzó como una búsqueda de respuestas lo había llevado a un callejón sin salida, a un precipicio. Ahora, todo lo que creía saber estaba bajo la amenaza de la oscuridad y el peligro. ¿Podría realmente desentrañar los secretos que una vez lo unieron a su familia? ¿O estaba destinado a perderlos para siempre? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que quedaba de su pasado? La respuesta latía en su pecho, y el tiempo se desvanecía rápidamente, la tensión era palpable. Alejandro se quedó paralizado, mirando a su hermano, cuya sonrisa se desvanecía lentamente en una mueca inquietante. «No puede ser real», murmuró, incapaz de procesar la traición que lo atravesaba como un rayo. «Siempre estuviste tan cerca y tan lejos, Alejandro», dijo su hermano con una mirada fría como el hielo. «Tu búsqueda de la verdad me llevó a mí y a los secretos que nunca debiste conocer». Las palabras pesaban en el aire, cada sílaba un golpe en el pecho de Alejandro. ¿Qué quieres decir? La voz de Alejandro temblaba, un eco perdido en la confusión que los rodeaba. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué arrastraste a Samuel a esta locura? Pero antes de que su hermano pudiera responder, la plaza estalló en gritos. La mujer de la bufanda roja se abalanzó hacia ellos, su rostro pálido atravesando la corriente de gente. «Detente. No permitas que esto continúe», gritó, mientras el colgante brillaba en su mano como una estrella en la oscuridad. Un viento helado pareció soplar desde el lienzo roto, levantando las hojas y los papeles que yacían en el suelo. Alejandro sintió que lo absorbía, como si todo lo que había conocido estuviera a punto de desvanecerse. «No puedes interferir», gritó el ejecutivo, lanzando un manotazo hacia la mujer. Pero ella se movió con agilidad como un rayo, esquivando su ataque, y fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Una explosión de luz surgió del lienzo, haciendo que todos retrocedieran deslumbrados. Del panel arrugado emergió una figura, una sombra saliendo de los colores desvanecidos. La visión espectral era una mujer etérea con la misma risa que resonaba en la memoria de Alejandro.
¿Cuánto tiempo has esperado, hermano? Dijo con un susurro suave pero poderoso como un eco que reverberaba en el alma. Es ella. Alejandro sintió el aire atraparse en su garganta. Su hermana, su dulce hermana que había creído perdida, estaba allí, flotando entre ellos como un fantasma. No, no puede ser, los murmullos regresaron, un torbellino de asombro y desconcierto llenó la atmósfera. Este es el poder de la menina, continuó la figura, su voz envolviendo a todos en la plaza. No solo es arte, es la esencia de lo que somos, de lo que hemos perdido. He estado observando, esperando, Alejandro empezó a temblar. ¿Qué has estado esperando? ¿Por qué no regresaste? Te he buscado durante años. Porque no puedo regresar sin más, respondió y su tono cambió de suave a grave. Lo que sabes no es suficiente. Hay una sombra que persigue a nuestra familia, algo que se asocia con la menina. Ese secreto nos ha mantenido apartados y ahora tú eres la clave. Todo en Alejandro se congeló, el dolor de la traición de su hermano palideció ante la revelación de su hermana. Eres tú quien lo sabe de qué hablas. Las palabras se desmoronaron al escuchar el disparo nuevamente, resonando en la plaza como si el tiempo se hubiera detenido. El cielo se oscureció por un momento. Cuidado, gritó Samuel con una súplica en su voz. La figura del enmascarado avanzó, ahora revelándose como el verdadero enemigo, y en su mano sostenía un objeto brillante. Un antiguo artefacto que el abuelo de Samuel había mantenido oculto. La figura se burló. Ya basta de juegos. Siempre quise los secretos de la menina, y ahora los voy a obtener. Con un movimiento violento, el artefacto brilló y se desató una ola de energía oscura. Alejandro sintió que su cuerpo se desvanecía, que la conexión con su hermana se rompía. En un instante, el colgante de la mujer de la bufanda roja chisporroteó, envolviendo a todos en una pulsación de luz y color. Con la energía concentrándose en el aire, un rugido atravesó la plaza. Las sombras se agitaron y de repente, la figura de su hermana se descompuso en un torbellino de luces y sombras, como si su esencia estuviese siendo absorbida. Alejandro se lanzó hacia adelante. No, no, regresa. Su voz resonó en la confusión, pero su hermana ahora se tornaba opaca como si nunca hubiera existido. Stop, gritó la mujer de la bufanda roja, alzando su colgante con fuerza. No te vayas, la menina puede revelarlo todo. Un destello de luz brotó de su mano y, como si fuera un hilo dorado, conectó a Alejandro con su hermana que ahora parecía estar atrapada en un vórtice de energía. Es un portal, no dejes que se cierre, exclamó. Pero era tarde, con un estallido ensordecedor, todo se deshizo en una explosión de luz brillante y oscuridad. Alejandro sintió que se le desgarraba el corazón. Y en ese instante todo se hizo silencio, un silencio tan profundo que dolía. La plaza estaba vacía, miró a su alrededor buscándola pero solo encontró sombras. ¿Qué ha sucedido? Se preguntó, el eco de su propia voz resonando en la desolación. El dolor lo invadió. Atrapado en la inmensidad de su propia confusión, una nueva revelación se filtró en su mente. La menina no solo reveló secretos, los ocultó. ¿Acaso su hermana había estado involucrada en algo más oscuro? La desesperación lo envolvió. Los murmullos de la multitud regresaron, pero estaban diferentes, asustados, llenos de desconfianza. ¿Dónde está ella? ¿Qué le ha pasado? Preguntaban, y Alejandro comprendió que la historia que había creído entender había dado un giro radical. Su hermana podría no ser la víctima que él pensaba. Y así, con el corazón latiendo desbocado, la pregunta lo perforó como un flechazo. ¿Era ella parte de la sombra que perseguía a su familia? La duda lo carcomía y el caos se desataba nuevamente a su alrededor. La verdadera naturaleza de la menina y de su hermana ahora se tornaba un misterio en la bruma de su memoria. Alejandro seguía de pie, dejando que el asombro y el miedo se agolparan en su pecho. La figura de su hermana se desvanecía como un espejismo, y a su alrededor, la plaza se había convertido en un escenario de caos. Su mente corría, tratando de captar lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando?, pensó paralizado. La luz brillando del colgante se extinguió de repente, sumiendo todo en una penumbra inquietante. ¿Dónde está ella? La desesperación rasgó su voz. Se volvió hacia Samuel, cuya mirada reflejaba tanto confusión como temor. ¿Por qué esto está sucediendo? Pero antes de que Samuel pudiera contestar, un estruendo sacudió el aire. Una figura surgió de la multitud, empujando a la gente a un lado. Era el ejecutivo, su rostro destilaba arrogancia y desprecio. ¿Por qué no se sorprenden? Esto es mucho más que una pintura, lanzó al aire, como si pudiera controlar el destino de todos ellos. Un ligero temblor recorrió la plaza, los murmullos se transformaron en gritos. De repente, una explosión de luz roja estalló desde el lienzo destrozado, oculta en la sombra de la alameda. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si una fuerza ancestral estuviera despertando. El colgante que sostenía la mujer de la bufanda roja dejó escapar un destello. No dejes que tome forma,
gritó, pero sus palabras se perdieron en el clamor de la multitud. El aire estaba cargado de electricidad y el tiempo parecía detenerse por un instante. Y entonces un grito desgarrador rasgó el silencio. Era Samuel con los ojos desorbitados, retrocediendo horrorizado. No, 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 exclamó. Alejandro siguió la dirección de su mirada y su corazón se detuvo. Una sombra oscura, formada por retazos de las figuras que una vez amó, emergió del lienzo. Formas familiares, rostros del pasado, pero no eran solo visiones. Eran sus recuerdos, distorsionados y deformados, arrebatando a su hermana en un juego macabro de reflejos y ecos. La mujer de la bufanda roja gritó nuevamente. Es una trampa, todo esto es una trampa diseñada para atraparnos. La menina no solo guarda secretos, sino que también consume a aquellos que buscan la verdad. Su voz temblaba con un temor palpable. Alejandro sintió como si el aire se comprimiera a su alrededor. Una imagen clara emergió en su mente. Su hermana, sonriendo pero también sombras acechando, un dilema entre la luz y la oscuridad. Alejandro. Resonó su voz en su memoria, llena de advertencias que nunca supo interpretar. Ella siempre está cerca, pero también un grito ensordecedor de la multitud lo sacó de sus pensamientos. No, no toques eso. Un hombre se lanzó hacia el lienzo, ahora retorcido y vibrante. Fue un movimiento letal. En un instante se escuchó un crujido horrible. El hombre se convirtió en piedra, petrificado en el acto, con una mirada de horror eterno. Alejandro se atragantó. ¿Qué pasó? Cada cuerpo presente parecía reaccionar con pánico, gritos y murmullos y olas de ansiedad pulsaban en el aire. Y en medio del tumulto, Alejandro sintió un tirón en su interior. Todo su ser se enfrentaba a una revelación. Samuel, murmuró mirando al anciano. La figura del mendigo, que hasta entonces parecía perdida y cansada, ahora poseía una agudeza inesperada. Tu hermana siempre conoció la verdad. ¿Qué verdad? Preguntó Alejandro, el nudo en su garganta volviéndose más apretado. Samuel tomó aire y con una súplica en los ojos explicó entre susurros. Tu hermana no solo estaba buscando respuestas. Ella se adentró tan profundamente que se convirtió en parte de la menina, pero el precio fue alto. Todo en Alejandro se congeló. Recordó el rostro de su hermana en el lienzo. Ella está atrapada, su corazón se hundió un abismo sin fin. Sí, dijo Samuel, y su voz resonó como un eco distante. Ella es el verdadero secreto. La menina no solo guarda la historia, ella es la historia. Fue un golpe devastador. Alejandro sintió que el aire escapaba de su pecho. Todo lo que creí saber era una ilusión. Su mente giraba mientras un nuevo horror se formaba. La figura de su hermana era más compleja de lo que pensó. Añoraba la verdad, pero a la vez la temía. Antes de que pudiera procesar este nuevo giro devastador, el ejecutor lanzó una sonrisa. ¿Ves? Este es el verdadero poder que perseguimos. Y con un movimiento ágil, tomó el colgante de la mujer. El brillo devorador explotó en el aire como un cometa. Este legendario artefacto ahora me pertenece. Todo se desvaneció una vez más. Y con ese giro, Alejandro supo que había sido atrapado en un juego de sombras, donde las lealtades eran traicionadas y las verdades enterradas. La plaza parecía girar, y su deseo de redención se convertía en un miedo paralizante. No puedo perderla otra vez, pensó mientras la oscuridad se abalanzaba sobre él. Con los corazones en llamas y un destino incierto, Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar la línea entre el pasado y un futuro que no podría prever. Su lucha apenas comenzaba. La tensión era insoportable. Alejandro se encontró rodeado de sombras, sintiendo cómo el aire se volvía denso y pesado. No, gritó, extendiendo las manos hacia su hermana, cuya imagen se desvanecía en su memoria como un espejismo. Pero la bruma de recuerdos no podía retenerla. Una prisión de luz y oscuridad la consumía, llevándola a un lugar donde él no podía seguirla. Samuel, exclamó, su voz rasgada, buscando la guía del anciano. ¿Qué podemos hacer? No podemos perderla. Las palabras estaban cargadas de desesperación. El mendigo, aún en el suelo, cerró los ojos, respirando hondo. Ella es parte de la menina, Alejandro. Su esencia vive dentro de esa pintura. Los murmullos de la multitud se intensificaron, sus rostros reflejaban miedo y confusión. ¿Qué significa eso? Alguien preguntó. Alejandro sintió que cada mirada estaba fija en él, como si él tuviera todas las respuestas, pero no las tenía. Ella necesita ayuda. Yo necesito ayuda. La angustia resonaba en su voz. De repente el ejecutivo, con una sonrisa helada, se acercó. Tú no comprendes nada. La menina es nuestra y así también su secreto. La risa arrogante retumbaba mientras el eco de su amenaza llenaba el aire. Fue suficiente para encender un fuego en el corazón de Alejandro. No dejaré que te la lleves. La plaza tembló como si la misma tierra respondiera a su desafío. En ese instante, la mujer de la bufanda roja levantó su colgante. Alejandro, tienes que usarlo.
Este es el momento en que la verdad debe ser liberada. Con cada palabra, la luz del colgante comenzó a brillar, proyectando vislumbres de colores que danzaban y formaban un camino. Con una determinación renovada, Alejandro se lanzó hacia el lienzo roto. «Esto se acaba aquí», gritando mientras avanzaba, sus pasos resonaban con una fuerza inquebrantable. La energía del colgante lo envolvió, y de pronto, el lienzo cobró vida, figuras y recuerdos se entremezclaron, creando un puente entre lo perdido y lo que podría ser. «No te acerques», chilló el ejecutivo, pero su voz se desvaneció ante el brillo creciente. Alejandro sintió que una conexión se formaba entre él, la menina y su hermana. Recuerdos de risas y juegos, de promesas nunca cumplidas inundaron su mente. «Regresa», susurró con fervor, «regresa a mí». Y entonces, como si el tiempo se detuviera, la figura de su hermana apareció entre el brillo. La luz la abrazaba mientras una sonrisa llena de amor iluminaba su rostro. «Alejandro, siempre estuve contigo», dijo, su voz suave como un susurro en el viento. La emoción lo desbordó. «Te he buscado durante tanto tiempo». La figura de su hermana se acercó, y con un toque ligero, el peso de las sombras se desvaneció. «La menina guarda nuestros secretos, pero también es un reflejo de nuestras vidas. Tienes el poder de liberarnos, tanto a mí como a los que han sido atrapados». Con cada palabra, Alejandro sintió un cambio dentro de sí. Las sombras del pasado comenzaron a disolverse, y el ejecutivo, sorprendido, retrocedió. «No, esto no debería estar sucediendo», pero era demasiado tarde. La energía alcanzó un clímax y toda la historia se iluminó, sacando a la luz los secretos que habían estado ocultos por tanto tiempo. El caos dio paso al silencio. Los murmullos de incredulidad se apoderaron de la multitud mientras la figura de la hermana de Alejandro, liberada, se desvanecía en un destello de luz blanquecina. Con la última conexión establecida, todo el peso y el miedo del pasado fueron arrastrados consigo. Alejandro, sintiendo el vacío, supo que su lucha no había sido en vano. «La menina nos ha unido, hermano», gritó Samuel mirando a Alejandro con nuevos ojos llenos de esperanza. «Juntos podemos seguir adelante. Ahora entiendes, la verdad siempre perdura». Alejandro respiró profundamente, sintiendo la paz que se había establecido. «Lo haré, encontraré el significado y seré parte de esta historia, pero nunca olvidaré lo que hemos perdido». Ahora que el eco de sus elecciones se asentaba, un murmullo se extendió por la plaza. Estaban juntos, no solo como enemigos, sino como aliados en un mundo que aún tenía mucho que enseñarles. Con el corazón aliviado, Alejandro miró hacia el horizonte, sintiendo que la historia no había terminado, sino que apenas comenzaba un nuevo capítulo aguardaba. Y si los secretos de la menina guardaban aún más misterios por descubrir, hazlo ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora. Alimenta el algoritmo y ayúdanos a seguir creando este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.